Hola, bienvenidos a Protestante Digital. Una vez más estamos en este espacio de entrevistas que de vez en cuando pues invitamos a diferentes personas para que nos cuenten algo interesante, algo importante, algo que pueda ser relevante para nosotros y espero que también para ustedes, para los que nos están escuchando y siguiendo a diario. Recibimos hoy la visita de Jaume Llenas. Él es ahora mismo pues secretario de GBG, secretario general de GBG o obrero de GBG, no sé cómo es el término correcto. Nacional de GBG. Coordinador nacional de GBG, y también forma parte del comité de taller de predicación, que es el motivo por el que nos acompaña en el día de hoy. Taller de predicación, lo hemos venido ya contando en algunas otras entrevistas y en algunas noticias previas, va a celebrar su primer encuentro nacional dentro de unos poquitos días. Se va a celebrar en Madrid, en El Escorial. Si no tengo mal los datos, será del día 29 de octubre al 1 de noviembre. Así que, bueno, pues aquellos que estén interesados en estas jornadas especializadas en ver la importancia de la predicación, en recibir formación sobre predicación también, sobre cómo estudiar y exponer la Biblia adecuadamente de forma fiel y relevante, pues pueden informarse en la página web de Taller de Predicación, que todavía quedan plazas y hay oportunidad para inscribirse. Así que, Jaume, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer para mí estar contigo personalmente, pero también con nuestros oyentes. Pues, Jaume, estábamos desde luego con expectativas sobre lo que se pueda generar en este encuentro, pero quizás lo primero sería preguntarte un poco sobre el movimiento de Taller de Predicación. Yo sé que desde el principio tú has formado parte, así que puedes contarnos un poquito cómo se ha desarrollado en los últimos años y por qué es un ministerio que realmente se ha extendido de una manera bastante grande por toda España. Cuéntanos un poco cómo han sido estos años de desarrollo del ministerio. Sí, líderes de varias organizaciones, de varias denominaciones, prácticamente cubren todo el espectro denominacional del país, ¿no? Porque todos detectábamos que como consecuencia de la llegada de la posmodernidad que ha cuestionado las verdades, esas metanarrativas, ¿no? De alguna manera, y la Biblia es una metanarrativa. La Biblia te cuenta desde antes del origen hasta después del final. Entonces, claro, es una narrativa que se ha puesto en cuestión como todas las demás, no es solo con la Biblia, pero sí que tiene una especial incidencia. Entonces, claro, nosotros al detectar que eso estaba sucediendo no solo en la sociedad, sino que también estaba teniendo efectos en el interior de la Iglesia, una especie de pérdida de confianza en la predicación del texto de la Escritura, una especie de desplazamientos, ¿no?, hacia otros tipos de mensaje que son lícitos, no digo que hay una sola manera de predicar, pero que sí que de alguna manera la dieta de una iglesia necesita estar establecida sobre la explicación y la aplicación del texto bíblico. El texto bíblico es la palabra de Dios. Nosotros confiamos en esto, ¿no? El Señor Jesús en esa última oración sacerdotal, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la cuestión. Y él mismo era la palabra, pero la palabra que él comunicaba también era la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, no hay contraposición entre Jesús y la palabra, sino Jesús es la palabra y Jesús predica la palabra, ¿no? En ese sentido, tenemos que volver a recuperar. Tenemos que volver a recuperar una predicación, lo que ha querido el movimiento desde el principio, ha sido recuperar una predicación que explique la Biblia, que se tome el tiempo de contarle a la gente qué dice el texto bíblico, qué quiso decir el primer autor, qué significó para los primeros lectores, ¿no? Cómo eso generó una comunidad, porque es muy importante que la Biblia forma alrededor suyo una comunidad que es el pueblo de Israel y el pueblo después la iglesia, ¿no? Y cómo ese texto que es antiguo, ese texto que fue hecho para unos primeros lectores en el siglo VIII antes de Jesús o en el siglo I, cómo ese texto se aplica a nuestras situaciones de hoy en día. Por lo tanto, la aplicación es importantísima. Bien, esto es un movimiento que es Taller de Predicación. Taller de Predicación se pregunta por cuestiones como este mensaje que estamos dando es fiel al texto.
este mensaje que estamos dando es claro, se está entendiendo, este mensaje que estamos dando es relevante, quiere decir algo para la gente de hoy en día y por lo tanto un mensaje así ha tenido cierto eco, ¿no? Comenzamos con una fase nacional en los primeros 4 años donde predicadores bastante expertos hicimos todo en la formación que nos daba Langham. Nosotros hicimos un partenariado con Langham. Langham es la organización que fundó John Stott en su iglesia de All Souls para extender la predicación expositiva. Nosotros cuando quisimos, vamos a decir, restaurar la predicación expositiva en nuestro país, nos dirigimos a ellos y entonces hicimos un acuerdo que nos permitió en primer año en la formación que daba Langham y luego hicimos un 4.º año para hacer formadores de formadores. Y entonces esos formadores son los que ahora están en fases regionales extendiendo lo que es el movimiento de taller de predicación por todo el país. Estamos en este momento en el final de la segunda fase regional. Eso quiere decir que ha habido una fase nacional, 2 fases regionales, llevamos como unos 10 años en que el taller de predicación está funcionando y por eso nos hemos planteado, hacemos otra vez una reunión nacional, reunimos a todo el movimiento, invitamos al resto de la iglesia, a los que hasta ahora no han estado, por lo tanto no es solo para personas que han estado dentro de taller de predicación, sino para algunos nuevos también a los que les puede interesar. Es decir, bueno, me gustaría tener en 3 días un olor, un aroma de qué es esto de taller de predicación y para esto ese encuentro nacional, ese volver a encontrar todo el movimiento, los que han estado en fases nacionales, regionales, los que pueden estar interesados en el futuro, reunirnos en un lugar y hacer una puesta al día de lo que es la predicación expositiva con el título este, ¿no? De la predicación del texto de la Biblia en una generación escéptica. Y esto es lo que se pretende en este momento. Las dos cosas, ¿no? La Biblia inerrante, la Biblia desde el principio, pero también teniendo en cuenta a quién se le predica el texto, cuál es la situación del oyente, ¿no? Y esto sería un poquito lo que pretende este encuentro también. La verdad es que la propuesta es muy interesante y bueno, muestra de esa respuesta que ha tenido en diferentes partes de España de personas involucrándose y por lo que yo he visto también involucrándose de manera activa, es decir, porque no es una formación en la que la persona solo recibe, sino que también practica y luego se está poniendo en práctica en los púlpitos, en los seminarios, en los espacios de predicación que se dan a lo largo y ancho de los ministerios de las iglesias evangélicas a nivel nacional. Eso evidentemente pues, ha generado también que el ministerio, que el movimiento siga vivo, ¿no? Y sí que me gustaría también preguntarte un poco por el tema de la relevancia y la importancia que tiene ya no solo para la Iglesia, porque ya has explicado, ¿no? Un poco la importancia de recuperar el foco en la palabra, el hecho de explicar la palabra y la importancia que ésta tiene, sino también de cara a la sociedad, porque es verdad que vivimos en una sociedad, como dice en el título que habéis escogido, que es escéptica en un sentido, ¿no? Entonces, que realmente no parece muy interesada en lo que Dios tenga que decir. ¿Cómo le hablamos? ¿De qué manera nos dirigimos entonces a esa generación, a esa sociedad y en concreto a nuestra sociedad española? Si está contextualizada para nuestra situación española, ¿no? Para la situación en la que hemos vivido y la relación que la sociedad ha tenido con la palabra, ¿no? Somos una sociedad no demasiado relacionada con la palabra. Nuestro modelo de cristianismo, el que ha imperado, esa cristiandad, podríamos llamarle, por aludir al fenómeno sociológico que de alguna manera ha preponderado en nuestro país durante 17 siglos, no ha dedicado un interés especial a lo que era la palabra. Ha dedicado más interés a la piedad popular, a esa costumbre de los españoles, esas manifestaciones culturales también que estaban relacionadas. España es un país profundamente marcado por la religión. En todas partes hay calles con nombres de santos, escuelas con alusiones, aspectos católicos de la vida. Entonces, España sí está profundamente marcada, intensamente marcada por la cristiandad, pero eso no significa que España haya tenido un contacto con la palabra. Claro, esto es revolucionario para nuestra sociedad. Y digo revolucionario porque ha revolucionado otras sociedades europeas. No estoy empleando gratuitamente la palabra revolucionario, no estoy diciendo que sea novedoso. No solo es novedoso, es revolucionario. En España hay una serie de formas de resolver los problemas nacionales.
y siempre estamos jugando dentro de la misma piscina. Y siempre es como el bucle, ¿no? Estamos en bucle buscando soluciones que de alguna manera ya se han probado muchas veces. Y nosotros lo que estamos diciendo es por qué no probamos las soluciones que les han funcionado a otros países históricamente. Porque el cristianismo ha revolucionado a partir de las escrituras países enteros. El impacto que tuvo, por ejemplo, la palabra de Dios a través de personas como Tyndale en Gran Bretaña, perdón, en Gran Bretaña, es espectacular. Lo que ha impactado Europa, países como Alemania o países como los países nórdicos o Suiza, lugares así, ha sido impactado profundamente. El cambio que la sociedad ha tenido, claro, por eso yo propondría a la sociedad española que experimente, no con la reforma, sino que experimente con lo que hizo que la reforma fuera la reforma, es decir, con la palabra de Dios. La reforma tuvo una virtud, que es devolverle la palabra de Dios a la gente, porque la palabra de Dios había quedado como oculta o secuestrada, y entonces devolvérsela a la gente, el hecho de volverla a poner ahí en medio, el hecho de que la Iglesia tenga que continuar reformándose constantemente a la luz de las Escrituras, por lo tanto tener una Iglesia que en sí es móvil, porque tiene que estar constantemente regresando al origen. Claro, esto es algo que nosotros no hemos probado. Esta mañana estaba leyendo un discurso parlamentario de Azaña, creo que es del año 31 en el Parlamento. El discurso se le conoce como el discurso de España ya no es más católica, ¿vale? Entonces, de alguna manera, Azaña se equivocó en su tiempo, España era profundamente católica, pero él estaba viendo la España de 2022, una España que ya no es más católica, de alguna manera, perdón, estaba haciendo profecía, porque él lo que veía es que las capas superiores de la cultura del país, las capas influyentes, habían dejado de ser católicas. El pueblo seguía siendo profundamente católico, pero las capas superiores no. En ese sentido se ha producido con el tiempo, se atrasó con lo que fue el franquismo, pero de alguna manera esto se está reproduciendo hoy en día. España ya no es más católica y ahora sí ha penetrado hasta el fondo de la población, de manera que ya no es el referente principal. Pero esta España que ya no es más católica carece de referentes. No es que haya sustituido a uno por otros, sino simplemente es que se ha suicidado intelectualmente. Y ahora en este momento no hay donde buscar referentes. Y en este momento es el momento de que la Iglesia tenga una propuesta. ¿De dónde va a sacar la Iglesia su propuesta? Esta es la cuestión. Es decir, la Iglesia española, la Iglesia bíblica española, solo puede acudir a lo que le es fundacional, a lo que es básico, a lo que es volver a poner en contacto con la frescura del contacto con Dios. Dios tiene nuevas propuestas, la Iglesia no, la Iglesia es muy antigua, pero es antigua, por decirlo, pero la palabra de Dios nunca queda antigua. La palabra de Dios es constante, lleva siglos, siglos hablándole a Israel, siglos hablando a generaciones de personas. Por eso, volver a poner en contacto una sociedad que no ha probado nunca con las Escrituras, yo creo que es nuestra mejor contribución la que podemos hacer a nuestra sociedad. No tenemos otra cosa. Y además no imaginamos una cosa mejor que aportar a la sociedad española que esas respuestas que están dentro de la Escritura, que son las respuestas de Dios mismo para el ser humano. Dios conoce mucho al ser humano. Esto es algo que deberíamos pensar. La verdad es que, bueno, has abierto un montón de vías por los que podíamos echar bastante tiempo dialogando, pero vamos a dejarlas ahí porque si no nos vamos del tema. Aunque hay algo muy interesante que tiene que ver con ese diálogo desde la Iglesia o desde la palabra con la sociedad en la que estamos, ¿no? Que realmente hay que trazar ese puente para que un texto que fue escrito hace 2000 años de alguna manera esté llegando también y que se muestre relevante para las personas porque lo es, porque realmente tiene algo que decirnos, ¿no? Y en ese sentido también entiendo que se conecta un poco lo que es la predicación con la apologética. Dentro del programa sé que vas a tener un taller dedicado a esto, así que supongo que es un tema que también has examinado bastante a fondo. Cuéntanos un poquito en qué se conectan o cómo se conectan estas dos áreas, que sería la predicación y la apologética. Vale. Tengo la sensación de que la apologética es más necesaria que nunca en el contexto en el que estamos viviendo. Yo tengo la sensación de que toda predicación debería ser apologética. Toda predicación tiene que contener elementos en los cuales la fe es expuesta a personas que no creen. Por lo tanto, en ese sentido,
la apologética lo que trata de hacer es la construcción de puentes. Trata de conectar el lado bíblico con el lado donde está el ser humano. El ser humano siempre está al otro lado, y entonces construir un puente para que se pueda relacionar con Dios. La apologética trata también de hacer una cosa que es interesante, que es quitar las piedras. Cuando uno tiene que sembrar un campo, lo que uno tiene que hacer es que la tierra esté preparada. La apologética no convierte a nadie, no es el objetivo de la apologética, pero sí que es allanar el camino para que la palabra de Dios pueda llegar clara al ser humano de cualquier siglo. Nosotros en nuestro caso del siglo XXI, ¿no? Tenemos que establecer esos puentes. Establece puentes, de alguna manera, quita piedras, haciendo que los obstáculos racionales a la fe tengan una respuesta racional. La fe no es un suicidio a la mente. No pedimos a la gente, no debe pedirse a la gente que deje su mente a la puerta de la iglesia, sino que por favor la traiga y que esa mente actual, esa mente secular, establezca un diálogo con Dios. Qué interesante para la apologética que Dios sea un Dios que pregunta. Es muy curioso, pero desde las primeras páginas de la Biblia, Dios trata de establecer un diálogo con el ser humano. No, la Biblia no es un monólogo, sino que la Biblia establece un diálogo con el ser humano. Entonces, en ese sentido, fíjate cómo Dios le pregunta a Caín, dice, ¿dónde está tu hermano? A ver, perdón, es que Dios no sabía dónde estaba Abel, estaba muerto. Entonces, claro que lo sabía, pero Dios establece un diálogo incluso con el ser humano en rebelión contra Dios, incluso contra el ser humano que mata al ser humano. Dios quiere establecer un diálogo con él. Dios no solo quiere castigarle, Dios no solo quiere, vamos a decir, fundirlo. No, a ese ser humano que está en contra de Dios, Dios ha establecido un diálogo con él. Dios lleva la historia de la humanidad dialogando con el ser humano. Por eso, cuando nosotros introducimos elementos apologéticos en la escritura, en la palabra, en la predicación de la palabra, lo que nosotros hacemos es conectar con la inquietud de la persona que está hablando. Me gusta un predicador de la Biblia que se llama Tim Keller, que Tim Keller lo que hace es anticiparse a la dificultad que el texto bíblico puede poner. Él usa una frase muy curiosa que dice, ¿estarán ustedes pensando qué? ¿No? Cuando él dice, ¿estarán ustedes pensando qué? Lo que está haciendo es decir, bueno, este texto plantea un problema, este texto tiene una dificultad interpretativa. La persona que lo esté escuchando, si está despierta, estará pensando, oye, ¿cómo puede decir la Biblia esto? Y lo que trata es de quitar esa roca, de quitar esa piedra, de hacer que el texto se entienda en lo que quiso decir para sus primeros oyentes, en lo que puede querer decir para las personas hoy en día. Por lo tanto, yo creo sinceramente que toda predicación es una predicación apologética, toda ella. No hay ningún texto que deba ser predicado sin querer construir puentes a las personas que lo escuchan, porque esto es simplemente un monólogo, y los monólogos, si son humorísticos, están bien, pero si no, son bastante aburridos. Pues sí. Y un poco en esa línea, la siguiente pregunta sí que me gustaría pensar un poco más en lo que son las formas que la Iglesia, la Iglesia evangélica en este caso, ¿no? La Iglesia evangélica en España, por herencia, porque realmente venimos de una influencia de la Segunda Reforma, que tiene mucho que ver con la manera en la que se hacían las cosas en el siglo XIX en Reino Unido o en Estados Unidos, los misioneros que vinieron, y de alguna manera la predicación ya era importante para ellos, por eso de alguna manera también sigue siendo importante en muchísimas de nuestras iglesias, pero sí que tenían como una especie de división, ¿no? Por una parte había como un estudio bíblico o una predicación enfocada a la iglesia, y luego normalmente los domingos por las tardes se organizaba lo que era una especie de culto evangelístico, y ahí una predicación enfocada al evangelismo, ¿no? De esta manera. No sé si es un modelo que pueda servir o es un modelo que de alguna manera tenemos que saber procesar y aprovechar en el día de hoy de otra manera. ¿Cómo lo ves? Que tenía cosas muy buenas. El hecho de decir que la palabra de Dios le tenía que hablar a toda la sociedad. Por lo tanto, el tener un culto evangelístico en sí era la conexión hacia la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principios que debemos salvar de nuestra herencia. El principio de pensar no que nosotros somos
pastores y predicadores de una congregación cristiana. Es decir, lo que creo que hay que evitar es lo que los ingleses llaman preaching to the core, es decir, estás predicando al coro. Nosotros no tenemos que ser predicadores del coro, no tenemos que ser predicadores de los convencidos, ¿no? En español se decía aquello de calle padre que esto esté predicando a un convencido, ¿no? Entonces, no, tenemos que salir del predicar al convencido, ¿no? Y comenzar a hablarle a la sociedad entera. Nosotros los pastores evangélicos tenemos que entender que nosotros no somos pastores de nuestra congregación, sino que nosotros somos pastores de nuestra ciudad, pastores de nuestro pueblo, pastores de nuestro barrio en la ciudad. Todas esas personas, el Señor nos las ha encargado, incluso a los no creyentes, incluso a los ateos. El Señor nos ha dicho, hazles el bien, llévales lo mejor que tengas, trata de dialogar con ellos, ponme en contacto, ¿no? Nosotros somos reconciliadores. El Señor nos ha dado el mensaje de la reconciliación que dice reconciliaos con Dios, ¿no? Pues en ese sentido, nosotros no podemos predicar solo a los convencidos. Claro, esto cambia totalmente nuestros mensajes, porque claro, no estás haciendo un mensaje para los de cada semana, sino que estás haciendo un mensaje para toda la sociedad. Y claro, eso también es un llamamiento para los tuyos de siempre, para los que llevan una semana, porque les estás mandando un mensaje que dice, puedes invitar a tus amigos porque este mensaje también va a ser para ellos. Ellos van a entender el mensaje. No vamos a dar por sobreentendido nada. No vamos a utilizar palabras que ellos no van a poder entender. Si utilizamos una palabra rara, la vamos a explicar. Estamos comprometidos a que ellos también lo entiendan. Vamos a explicar las dificultades que tú tienes, porque no solo tienen dudas y no solo tienen complicaciones las personas no creyentes. Todos los creyentes tenemos dudas, somos seres humanos y los seres humanos tenemos dudas. Cuando nosotros estamos hablando desde la esfera temporal sobre la esfera que está por encima del tiempo, eso implica como un decalaje y nosotros tenemos dudas. Yo soy un ser con dudas y tengo que predicar la palabra. Ese ser con dudas que predica la palabra a otros seres con dudas explica cosas y por lo tanto nosotros tenemos que hacer apologética incluso hasta con los miembros de nuestras iglesias que llevan 40 años allí sentados, porque suponer que no tienen dudas es una falsedad. Todo ser humano tiene dudas. Por eso, al concebirnos como pastores de la ciudad, pastores del pueblo, pastores del barrio, nosotros tenemos que ampliar, y utilizo la palabra ampliar, porque hay un libro muy interesante de Elder Favarín, escrito hace muy poquito y publicado por Taller de Predicación, que justamente habla de eso, se llama Amplía, predicar en España a creyentes y no creyentes con el mismo mensaje. O sea que es posible, cuando escuchabas a Pedro predicar en el templo, ¿no? Justo cuando ha venido el Espíritu Santo, Pedro habla a gente de todas las culturas, no habla solo a convencidos. Cuando Pablo predica en el Areópago, él no predica solo a convencidos, predica a no convencidos. Pero nosotros tenemos que volver a entrar. Por lo tanto, esa predicación que decía, vale, culto de la mañana para los creyentes, culto de la mañana para no creyentes. Creo que en este momento tiene más sentido hacer un culto para todos. Pero sí que tenía una cosa muy importante que tenemos que rescatar, es que nunca tenemos que dejar de hablar para las personas que aún no creen. Y nosotros tenemos esa responsabilidad en Taller de Predicación. La verdad es que ha sido muy interesante esta reflexión. Estoy pensando además que hoy en día en muchas de las reuniones, a causa quizá a partir del COVID, ¿no? Nos ha llevado a empezar a usar mucho más las tecnologías y hay muchísimas iglesias que hoy en día están haciendo retransmisión de sus reuniones, ¿no? Y realmente no deberían despreciar ese enfoque de que aunque a veces te parezca que en los bancos de tu iglesia o en las sillas de tu iglesia no hay personas no creyentes, si realmente estás transmitiendo eso mucho más allá, por las redes, no sabes quién lo puede estar viendo, ¿no? Y Y creo que es un tenemos que enfoque... predicar no solo a la congregación que tenemos, sino tenemos Ujú. que predicar a la congregación que queremos tener, que es otra cosa distinta. Estos son los que hoy en día están aquí, pero nosotros hemos sido enviados a más gente, ¿no? Por lo tanto, predicar para la congregación que queremos tener. Pues sí, hacías mención al libro de Elder Favarín y justo hace unos meses la entrevistamos al respecto del mismo libro sobre este tema, así que bueno, vamos a dejar el link en la descripción para quien quiera abundar un poquito en el tema porque realmente es muy interesante. Jaume, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero quizá por último preguntarte por tus expectativas ante este primer encuentro nacional. Bueno,
podemos decir, primer gran encuentro nacional, porque el primero, digamos que fue más cerrado y este sí que ya es abierto para todo el mundo, como decías antes. ¿Qué esperas que ocurra? ¿Con qué expectativa acudes a este encuentro que será, como repetimos, del 29 de octubre al 1 de noviembre? Sí, mis expectativas son varias. En primer lugar, quiero escuchar más. Quiero escuchar a personas como Chris Wright. Chris Wright ha sido la persona que sucedió a John Stott en la dirección de los ministerios Langham. Ha sido también el presidente de la Comisión Teológica del Movimiento de Lausana, una organización mundial que de alguna manera trata de poner en contacto la palabra con la misión, ¿no? Él ha escrito un fantástico libro llamado La misión de Dios. Por tanto, escucharle a él me ayuda a veces a conectar dos mundos muy separados. Yo le admiro mucho por la manera en cómo él conecta especialmente el Antiguo Testamento, porque parece un entorno tan alejado de nosotros, a tantos miles de años, con una perspectiva tan distinta, cuando nosotros estamos acercándonos a los escépticos del siglo XXI, ¿no? Pero una de las habilidades que tiene Bright es conectar el mundo de lo pasado con la actualidad más reciente, ¿no? Y en ese sentido quiero aprender de esto. Quiero dialogar también, quiero dialogar con otros compañeros de ministerio que están haciendo unas predicaciones fantásticas relacionando el mundo. Hablábamos de Elder. Elder es uno de los que van a estar presentes también, pero luego tenemos a gente tan fantástica, pues desde clásicos como David Burt o como Stuart Park, o tenemos gente pues totalmente contemporánea como Andrés Reed o así. Entonces, escucharles y hablar con ellos, ¿no? Ellos están normalmente en sus iglesias, yo en la mía, no coincidimos demasiadas veces, pero otra vez y hablar acerca de la predicación. ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Qué estás encontrando? ¿Cómo te estás encontrando cuando dialogas con este mundo exterior de la iglesia, cuando dialogas con la sociedad? ¿Qué reacciones te estás encontrando? ¿Qué podemos hacer para dialogar mejor? ¿Qué podemos hacer para escuchar? Porque el diálogo comienza con la escucha. ¿Cómo es nuestra sociedad exterior? ¿Tenemos en este sentido buenos oídos para escuchar a esa sociedad? ¿Sabemos? Hemos ido actualizándonos en el día a día. Ya no estamos ni siquiera... Claro, la predicación a veces es intergeneracional. Eso quiere decir que estamos hablando el evangelio con personas que llevan mucho tiempo en una iglesia evangélica, que están por encima de los 80. Luego estamos hablando a millennials, estamos hablando a centennials, y es el mismo mensaje el que tiene que llegar a todos. Por lo tanto, claro, esa habilidad extraña, ¿no?, de que la palabra de Dios toque a personas a la vez con el mismo mensaje y toque a personas de generaciones diferentes, esto es algo único, es algo que nos sucede, y quiero aprender más, quiero escuchar la sociedad, quiero escuchar las diferentes generaciones, quiero escuchar compañeros de ministerio que están en este momento compartiendo con esas diferentes generaciones. Claro, es un tiempo único de tener, centrarnos en el tema de la predicación, centrarnos en el tema de la generación escéptica y ver qué está sucediendo en nuestro país, qué están haciendo otros, cómo están comunicando los demás. Por lo tanto, creo que esas dos expectativas, escuchar a los que lo están haciendo, escuchar esa conexión del pasado con el presente, escuchar las voces del presente de la sociedad, esto creo que es una oportunidad única. Yo no creo que haya otro foro en el que realizar una cosa tan importante como esta. Pues evidentemente esa expectativa que tiene Jaume se puede extender a cualquiera de los que asistan, tanto escuchar Sí. como dialogar, como poder conversar allí con todas las personas que van a estar asistiendo. Así que con esa invitación pues dejamos aquí el tiempo. Te damos muchas gracias, Jaume, por el tiempito que has estado aquí con nosotros. A vosotros también una oportunidad de charlar contigo y con todos los oyentes también. Ya saben que seguimos en Protestante Digital, muy de cerca toda la actualidad para poder dar una perspectiva evangélica sobre los asuntos que nos preocupan. Así que les invitamos a visitar cada día Protestante Digital para estar informados. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Que Dios les bendiga.